A pesar de la aparente soledad que recorren en estos días las calles de Madrid, hay unos personajes que, según la tradición popular, siempre están ahí. Unos personajes a los que no les afecta el COVID-19 y que hoy serán nuestros protagonistas en este recorrido. Los espíritus madrileños. Por eso yo, Miguel Zorita, os animo a que nos acompañéis en el recorrido de hoy. Es habitual, cada vez que se habla de estos temas, recurrir a todo tipo de efectos rimbombantes, intentando convencer a los espectadores de la existencia o no de los espíritus, hablando de los espíritus, los fantasmas y las apariciones como si fuese lo mismo, pero no es ese nuestro objetivo. Ni siquiera lo vamos a grabar de noche, estamos aprovechando un día plenamente soleado de este mes de octubre. Nosotros tratamos de hablar de los espíritus desde un punto de vista cultural, porque en realidad las historias de fantasmas, de espíritus, de aparecidos, albergan un interés casi antropológico, me atrevería a decir, que ha hecho que avancen las artes, la música, la pintura, las narraciones, el mundo del periodismo e incluso, ¿por qué no?, la tradición oral. Desde ese punto de vista, Madrid es una ciudad apasionante, una ciudad que tiene mucho que aportar al mundo de los espíritus, porque en su historia y en sus leyendas se conjugan fabulosas historias de fantasmas que rodean toda nuestra ciudad. Leyendas fantasmagóricas como la de la calle en la que nos encontramos, la calle del Toro, que dice, según la tradición popular, que era aquí donde se aparecía un morlaco desde el mundo del más allá. Nos hemos trasladado ahora a las intrincadas calles del barrio de la Morería para hablaros de una de las mejores novelas que se han escrito sobre la historia de Madrid, La Torre de los Siete Jorobados, una novela publicada en 1920 y aunque oficialmente ha pasado a la historia como una novela de Emilio Carreré, hay bastantes indicios para pensar que Jesús de Aragón, otro gran novelista, titulado incluso El Julio Verne español, intervino en la creación de esta novela. De hecho, parece ser que gran parte del mérito es de este otro escritor. Para empezar, la novela, el argumento de la novela, basa fundamentalmente en la aparición fantasmal de Don Robinson de Mantua. Ese nombre no está puesto al azar, entre otras cosas porque Mantua era, como se suponía, que se llamaba Madrid en tiempos prerromanos. Y aunque no es cierto, la Mantua carpetana de la que nos hablan muchos historiadores no era Madrid, sino que más posiblemente fuese Villamanta o Villamantilla, se introduce ese nombre como apellido de uno de los personajes, que en este caso es un fantasma, un arqueólogo que había sido asesinado y se aparece a través de elementos mediúmnicos a Basilio. Le encarga que desvele cuál ha sido su asesinato, cuál ha sido la causa de su asesinato, y para ello le desvela un gran descubrimiento que él ha hecho en la propia ciudad de Madrid, en concreto en este barrio, en el barrio de la Morería, porque afirma este arqueólogo, este fantasma de Don Robinson de Mantua, que bajo este barrio se encuentra otro Madrid subterráneo, un Madrid oculto donde se ven escondidos los judíos que, expulsados en 1492, se negaron a abandonar nuestra ciudad. Por eso, todo este entorno se encontraría horadado de túneles laberínticos completamente, donde se escondía el enemigo de Don Robinson de Mantua, y al cual siguen unos jorobados, que son los que dan título a esta novela, es nada más y nada menos que el doctor Sabatino, que lógicamente está inspirado en Francesco Sabatini, el famoso escultor que tanto decoró la ciudad de Madrid. Por eso esta novela, además de todas las trepidantes aventuras por ese Madrid subterráneo por el que van apareciendo en distintos puntos de la ciudad, esconde claves sobre la historia de Madrid. Tenemos de nuevo a los espíritus como una especie de gancho literario para poder hablar de los secretos que esconde nuestra ciudad. No hace falta recurrir a grandes efectos para desvelar el interés que este tema de los espíritus despierta en toda la población, incluso en la prensa. Muchas veces se publican artículos para contentar a los lectores. En este caso, en 1935, nos encontramos con un gran reportaje, titulado así, durante 3 meses. Durante 3 meses, los 3 primeros meses del año 1935, el Heraldo de Madrid anunció a bombo y platillo la publicación de un artículo titulado El misterio de Lady Kylar, una aristócrata británica que había tenido unas vinculaciones realmente sorprendentes y muy novelescas con el mundo de los espíritus. Ese ejemplo, que tuvo grandísimo éxito en Madrid, que tuvo incluso 3 entregas dentro de este periódico, que ninguna vinculación tenía con el mundo del misterio ni cuestiones así, nos demuestra cómo la población madrileña se encandila ante este tipo de fenómenos. Es decir, que el fenómeno de los espíritus es en sí mismo una atracción cultural para todos los lectores madrileños.
Toda esta historia comienza en 1927, cuando la señorita Zoe Gertrude Dudgeon se termina casando con el empresario Henry Peñalver Caillard. Este matrimonio, que apenas durará 3 años, termina con la precipitada muerte de Henry Caillard. Su viuda termina contactando con una serie de personas cuyo carácter nunca quedará del todo claro, pero que le proponen llegar a contactar con su difunto esposo. Eso hace que, gracias a un fabuloso invento, el cronógrafo, una especie de tabla parlante, lleguen a contactar con el difunto. No solamente contactan con él, sino que incluso desde el más allá termina dictando un libro completo a su esposa. Otra comunicación del amor. El convencimiento que Lady Caillard tenía sobre todos estos hechos hizo poner en preaviso a sus hijos de un matrimonio anterior que veían peligrar la integridad psicológica de su madre. Tanto fue así que llegó incluso a poner como testamentarios a estos presuntos espiritistas. En realidad, toda esta historia tiene una vertiente policíaca realmente fascinante, porque cuando los hijos más sospechan de la peligrosidad de esta gente con la que se está rodeando su madre, ocurre un hecho completamente insólito. Tan convencida está de la verosimilitud de lo que le están contando los espíritus que les dice a sus hijos que si esperan unos cuantos meses podrán comprobar que realmente se va a cumplir esas palabras, porque le han anunciado que ella morirá en muy pocas semanas. Los acontecimientos se precipitan a la muerte de Lady Caillard. En ese momento los hijos terminan llevando a los tribunales a este grupo de presuntos espíritas para que desvelen qué está ocurriendo en realidad, porque su madre, como os decía, había dejado gran parte de la herencia a este grupo. El desenlace es completamente policíaco, porque incluso se había colocado unas piezas secretas dentro de esta máquina para comunicarse con el más allá, con un pintalabios que permitía detectar quién era quien estaba cometiendo fraude. Por eso, gracias a las huellas dactilares, se podría resolver este crimen. En realidad, sea crimen o sea fenómeno paranormal, en España nunca se pudo desvelar en la prensa cuál fue el final de los acontecimientos, porque la precipitación de la Guerra Civil Española impidió continuar en los medios de comunicación el famoso caso de Lady Caillard, lo cual demuestra, en primer lugar, el interés que tenían los madrileños por este tipo de temas y, en segundo lugar, lo fabuloso y lo retorcido y rocambolesco que llegan a ser muchos de estos casos. Por eso, el interés que despiertan en la mayoría de la población. También en la música aparece reflejado ese interés, esa curiosidad innata del ser humano hacia los espíritus, y con mucho que ver con el edificio que tenemos a mis espaldas. El folclorista Joaquín Díaz recoge en uno de sus múltiples discos un romance, no se sabe de qué fecha con exactitud, pero posiblemente creado más o menos en torno al siglo XIX, que se llama El convidado de piedra. Una historia que muchos de vosotros seguramente conozcáis por el famoso autor teatral Tirso de Molina, que creó en el siglo XVII una obra de teatro titulada Don Juan Tenorio y el convidado de piedra. Y aunque bien esa historia se traslada desde Sevilla, que es su ubicación original, hasta Madrid, la ubicación exacta es esta, la iglesia de San Francisco el Grande. Sospecho que fue en el siglo XIX cuando esa pieza teatral se convierte en romance, en una especie de coplilla cantada por la tradición oral que se sitúa en Madrid y en esta iglesia en concreto por una razón extraordinariamente sencilla, porque es aquí donde se proyectó en ese siglo XIX el Panteón de Hombres Ilustres, un lugar funerario que nunca se llegó a concluir del todo, pero que era el lugar de descanso o de reposo eterno para los grandes célebres de la España de aquel entonces, que por lo general se entendía como personas célebres militares. De ahí que en esa leyenda, en ese romance del que os hablo, se nos mencione al convidado de piedra como un antiguo capitán que dirigía sus ejércitos. Joaquín Díaz, cuando recoge y canta este romance, hace referencia, como os digo, a la iglesia de San Francisco el Grande. Y si queréis, vamos a escuchar algunos de sus fragmentos para entender de qué va toda esta historia. Al toque de la oración va el caballero a la iglesia, ve dos luces encendidas y una sepultura abierta. Arrímate, caballero, arrímate acá, no temas, tengo licencia de Dios
de hacer de ti lo que quiera, si no es por el relicario que traes para tu defensa, te había de enterrar vivo, aunque Dios vida te diera, porque otra vez no te burles de los santos de la Iglesia. Lo que se deduce de toda esta historia, de ese fantasma que viene desde el más allá para llevarse a este crápula, es una conclusión moralizante, podríamos decir. Es decir, que el personaje principal ha llevado una vida de desenfreno y de mala educación y de falta de respeto hacia los muertos y hacia los santos de la Iglesia, y por eso corre gran peligro su propia existencia. Es decir, que ese convidado de piedra tenía licencia de Dios para hacer lo que quisiese con este hombre. Solamente se salva si cumple los preceptos religiosos de ir amparado con un escapulario y esas reliquias de las que se nos habla como único remedio para combatir a los espíritus. A cenar a mi mesa. Nos desplazamos desde San Francisco el Grande, donde hemos visto la influencia del mundo de los espíritus en la música, para hablaros ahora de la influencia de los espíritus dentro del mundo de la pintura, porque justo aquí, en el edificio del Senado, se alberga uno de los cuadros con mayor protagonismo fantasmal. La historia nos la narra Fernán Sánchez de Tobar, un cronista que cuenta cómo el rey de Castilla, Fernando IV, colerizado por la muerte y el asesinato de su mano derecha, termina ejecutando a dos caballeros que parece ser habían sido los culpables de esta muerte. Añade también este cronista que 30 días exactos después de la ejecución de esos nobles, de esos caballeros, el rey murió en condiciones extrañas. La historia, según la crónica oficial, solo llega hasta ahí, pero las leyendas, el devenir histórico y la propia tradición oral han ido añadiendo elementos a toda esta historia. Para empezar, nunca se dicen los nombres de estos caballeros, simplemente se les menciona como dos caballeros, pero la historia ha querido que fuesen dos caballeros calatravos. No solo eso, sino que también se les terminó añadiendo nombre, Pedro y Juan, incluso apellidos, porque al parecer eran hermanos, los hermanos Carvajal. Y no solo eso, sino que su muerte, en lugar de ser una ejecución corriente y moliente, estaba rodeada de todo tipo de desenfrenos macabros, incluida una ejecución que, según muchas leyendas, aconteció en la Peña de Martos, donde dicen que el rey incluyó a estos nobles dentro de una jaula en la cual había colocadas púas y todo tipo de arpones hacia el interior de esta jaula para precipitarles barranco abajo, de tal manera que muriesen ensartados de manera inevitable en todos esos pinchos. Esa historia se narra 28 años después de los acontecimientos, y no solo eso, sino que todos esos adornos terminan a la postre creando una obra teatral de Bretón de los Herreros, ya en el siglo XIX, y que muy posiblemente influyese en Casado de Lisal para crear este cuadro, que termina por completar toda la historia novelesca y legendaria de estos fantasmas que desde el más allá invitan a un juicio o emplazan a un juicio al rey de Castilla, que de manera extraordinaria acaba muriendo en las tierras de Jaén sin que nadie se lo esperase. Sin que nadie se lo esperase, salvo su endocrino, porque si echamos un poco la vista atrás y vemos la desenfrenada vida alimenticia que llevaba este rey de Castilla, lo raro es que siguiese con vida cuando se ejecutó a estos nobles. Tanto es así que es muy probable que sí, que ejecutase a esos nobles, pero que la aparición fantasmal solo sea producto de la leyenda, una leyenda muy antigua, es cierto, de origen medieval y tan solo 28 años después de la muerte de este rey, pero al fin y al cabo pura leyenda. Lo cierto es que los añadidos que se le han ido incorporando han sido muy bien investigados por un verdadero experto en leyendas, el escritor Álvaro Arnula, que termina deduciendo que esa implicación de la Orden de Calatrava, de que sean hermanos, de esa muerte completamente tortuosa y su emplazamiento poco antes de ser ejecutados, encaja perfectamente en la misma leyenda que se cuenta de los caballeros templarios, los cuales, ejecutados públicamente en la figura de Jacques de Molay en las calles de París, termina emplazando al rey y al papa a morir en el plazo de un año y encontrarse ante la presencia divina, donde verdaderamente se les juzgará por sus obras en este mundo. ¿Qué quiere esto decir? Que la historia que vemos reflejada en el cuadro de Casado de la Lisal, en el fondo, es una reminiscencia en la tradición castellana de la muerte de los templarios en Francia.
Ya hemos visto cómo las historias de espíritus intervienen en la creación literaria, en la creación cinematográfica, en la creación pictórica, incluso en la creación teatral también, por supuesto, incluso cómo despierta el interés en el público de la prensa. En este caso, lo que nos interesa y en lo que vamos a ahondar es cómo surgen estas leyendas, cómo se crea una historia de fantasmas, porque en primer lugar, lo que nos tenemos que encontrar es una historia perfectamente orquestada y con un argumento y una serie de giros completamente inesperados. Eso es en lo que consiste una historia de fantasmas. Para eso nos hemos trasladado aquí, porque justo a mis espaldas tenemos el Palacio del Marqués de Cañete. Muchas historias de fantasmas parten del romanticismo o de novelas históricas, relatos que se escribieron mucho después de acontecer los hechos. Sin embargo, esta es coetánea a los propios hechos, porque la historia del fantasma del Palacio del Marqués de Cañete surge en las crónicas, o en los avisos, mejor dicho, que Jerónimo Barrio Nuevo escribió en el siglo XVII. Y por lo tanto, sus escritos y sus avisos, como se llamaban en aquel entonces, lo que tratan de captar es la atención del lector. Por eso, pese a que él afirma que toda esta historia es verídica, vamos a ver que tiene muchísimas lagunas. Para empezar, la historia viene a contárnosla a finales del mes de agosto del año 1654. En ese momento, él dice que se va a ejecutar en la Plaza Mayor de Madrid a un sacerdote, a un tal Antonio Amado, por haber sido el asesino de un gran aristócrata de Madrid. Los hechos vienen a ser los siguientes. En determinado momento, el dueño de este inmueble que tenemos a mis espaldas, el Palacio de Cañete, el Marqués de Cañete, por tanto, había discutido con un sacerdote, Antonio Amada, y en determinado momento, cuando se crucen en una escalera, el marqués muere apuñalado por una espada. Todo el mundo que se arremolina a su entorno da por hecho que ha sido el sacerdote el que ha ejecutado a este aristócrata. Sin embargo, uno de los criados acaba precipitándose por una ventana y acaba pierniquebrado, tal como dice el cronista. Los hechos terminan desembocando en un precipitado juicio contra el sacerdote que culmina en la sentencia de este a morir ejecutado en la Plaza Mayor y a ser amputado la mano derecha para exponerla en la puerta de este palacio. Esa primera noticia ya empieza con una gran imparcialidad. Empieza a decir que el asesino, ese sacerdote, ese Antonio Amado, era básicamente inocente y da cuenta su propia ejecución con muchísima pena, diciendo que incluso cuando le cortan la mano, porque no solamente le dan garrote en la Plaza Mayor de Madrid, sino que además le cortan la mano derecha, la mano costó muchísimo desmembrarla. En definitiva, está haciendo casi una defensa de ese, hasta aquel entonces, asesino. Lógicamente, con el marqués fallecido, con este sacerdote también fallecido, no tardan en aparecer las historias de fantasmas. Dice Jerónimo Barrio Nuevo que el fantasma de Antonio Amada, de ese sacerdote, termina apareciéndosele a un padre jesuita llamado el padre Eusebio, que es un hombre docto y sabio. Todo hace pensar que este sacerdote es Juan Eusebio Nuremberg, uno de los jesuitas más famosos de aquel entonces, que escribió una serie de ensayos a propósito de lo que hoy llamaríamos fenómenos paranormales. Añade Jerónimo Barrio Nuevo que si él hubiese tenido la oportunidad de consultar al alma de Antonio de Amado qué ha pasado con el Marqués de Cañete, le preguntaría si realmente está en el infierno, como él prevé, ya lo cual nos da cierta pista sobre lo que se trasluce de toda esta crónica. Lo cierto es que la crónica termina relatando cómo la marquesa de Cañete acaba abandonando este palacio, porque los ruidos desde el más allá no dejan vivir tranquila a esta buena mujer. Incluso añade otro detalle fundamental: en el mes de diciembre muere precipitadamente y por causas desconocidas el ejecutor, el verdugo de este sacerdote en la Plaza Mayor de Madrid. Añade en ese momento otro detalle clave, que es lo que termina por resolver el crimen, y es que ese criado que se había precipitado por una de las ventanas era el verdadero asesino. Un asesinato que tenía su parte de justicia, puesto que el Marqués de Cañete se había sobrepasado con la esposa de este criado. Lleno de cólera, lleno de rabia y por salvar el honor de su familia, él mismo termina enfrentándose al Marqués de Cañete y concluye con esa confesión in extremis de este criado, que reconoce ser el verdadero asesino del Marqués de Cañete y en cierto sentido culpable de la injusta muerte del sacerdote Antonio Amada. En realidad, toda esta historia, pese a lo novelesco y lo trepidante que nos resulta, es completamente falsa. A poco que investiguemos, descubriremos que Jerónimo Barrio Nuevo era muy aficionado a contar todo tipo de patrañas en sus avisos, paparatadas, como decía
José Pellicer, otro de los cronistas de ese momento, y que está trastocando toda esa información e inventándose datos a la torera para crear un determinado culpable, que si descubrimos cuál es la verdadera historia, podremos desvelarlo. Para desvelar todo este entuerto tenemos varios hilos de los que tirar. En primer lugar, la fecha, el año 1654, y en segundo lugar, el nombre de la principal víctima, el Marqués de Cañete. El Marqués de Cañete, que era Andrés Fernández de Velasco, que desde luego no murió en el año 1654, sino que murió en 1672. Por lo tanto, puede ser que no hiciese referencia a este Marqués de Cañete, sino que pudiese ser el anterior o el posterior, por esos errores que hay veces que ocurren en los cronistas. Pero es bastante difícil que en el año 1654 muriese asesinado el anterior o el posterior, porque el anterior, el segundo Marqués de Cañete, ya estaba muerto y el cuarto Marqués de Cañete aún no había nacido. Por lo tanto, como es muy difícil matar a alguien que ni ha nacido y ya está muerto, solo hace pensar que podría dedicarse esta historia a ese tercer Marqués de Cañete, a Andrés Fernández de Velasco. Su mujer, Nicolasa de Mendoza, ya estaba muerta en el año 1654, por lo tanto es muy poco probable que pudiese asustarse de los fenómenos paranormales siendo ella misma un fenómeno paranormal. Por lo tanto, vamos viendo cómo poco a poco esta historia se va derrumbando, como por ejemplo en ningún documento oficial aparece el nombre de Antonio Amado, como Juan Eusebio Nuremberg con esa aparición fantasmal nunca afirma que se le haya aparecido un fantasma, y no solo eso, sino que en realidad todos los culpables, en definitiva, de esta terrible historia eran los jueces, la justicia, que precipitadamente habían condenado sin valorar la inocencia de este sacerdote y los que propician toda esta serie de muertes. Qué casualidad que el Marqués de Cañete era justicia mayor en ese momento. Es decir, que en el fondo esta paparrucha, esta noticia falsa de ese siglo XVII y que ha dado pie a numerosas leyendas y numerosos libros en torno a esta historia del fantasma del Marqués de Cañete, sea en realidad una noticia para contaminar el prestigio y el buen hacer del justicia mayor, del Marqués de Cañete. Es cierto que para darle verosimilitud, dice el propio Jerónimo de Barrio Nuevo, que él llegó a conocer a ese sacerdote y que le conoció en el lugar donde nos vamos a dirigir ahora, en la capilla de los ajusticiados de la iglesia de Santa Cruz. Este es el edificio en el que se albergaría esa cárcel de corte, donde se supone que estuvo prisionero ese sacerdote injustamente ejecutado, y en las inmediaciones es donde se encontraba la iglesia de Santa Cruz, una iglesia que a día de hoy no existe, pero que tenía en su interior una capilla dedicada a los presos que iban a ser, o a los sentenciados que iban a ser ejecutados en la Plaza Mayor. Allí se les daba esa última confesión y este cronista dice que fue allí donde conoció a ese sacerdote. En realidad es muy probable que nunca le conociese y, como vemos, sea todo una invención de este cronista, porque los datos son contradictorios con la propia historia. Pero lo que sí es cierto, que muy cerquita de aquí vamos a tener una oportunidad de oro para conocer un poco más a fondo la historia de los espíritus en Madrid. En esta manzana, que da inicio a la calle de la Bolsa, era donde originariamente se encontraba la iglesia de Santa Cruz, un templo que ha desaparecido, pero que se trasladó muy cerquita de aquí, a la calle Atocha. Ese edificio que vemos en la actualidad es la presente iglesia de Santa Cruz, que originariamente, como os digo, estaba en la calle de la Bolsa, hacia donde nos dirigimos, porque es allí donde nos espera el primer invitado de esta serie de documentales. Si en este plano me veis con la mascarilla es porque ahora vamos a tener una entrevista con una persona muy especial, con Juan Miguel Fernández, el director de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días, Juan Miguel, ¿cómo estáis? Pues bien, ahí estupendo. vamos. Deseando de conocer la historia espírita de Madrid. Pues venga, adelante, que con mucho gusto te voy a atender. Muchas gracias. A ti. Bueno, Juan Miguel, ¿qué es el espiritismo? ¿Cómo podríamos definirlo? Pues me gusta que me hagas esta pregunta por dos conceptos muy distintos. Primero, porque el espiritismo es ese gran desconocido. Cuando hablamos de algo que se desconoce es porque a través de las personas y de los medios de comunicación se tiene una idea muy distinta de lo que verdaderamente es. Porque el espiritismo es simplemente un hecho fenoménico en el cual concurren una serie de personas que se reúnen para ponerse en contacto con los espíritus. No, el espiritismo es la ciencia que trata
de las relaciones que existen entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y está basado en 3 conceptos fundamentales. Primero, la ciencia. La ciencia porque a través de su análisis, de su investigación, sabemos cómo ocurren los fenómenos mediúnicos. La parte filosófica nos atrae a esa parte tan importante de cada uno de nosotros, que son las relaciones precisamente de cómo somos, a dónde vamos, de dónde hemos venido. Y el tercer aspecto, el aspecto moral, que es el más importante precisamente de la doctrina de los espíritus, en el cual nos orientan para el comportamiento que debemos de tener en nuestra existencia, en esta vida, con nuestros seres queridos, con nosotros mismos, apartando pues, nuestras carencias y apartando de nosotros también nuestras tendencias a algo que nos puede cambiar la vida de cara a futuro. Entonces, según tu punto de vista, ¿cuándo podríamos considerar que empieza a surgir el espiritismo en España? Pues surge a partir del año 1851, fíjate, que antes de la publicación del Libro de los Espíritus ya había núcleos mediúnicos en Madrid donde se reunían precisamente para tener reuniones mediúnicas. No podemos decir reuniones espiritistas porque las reuniones espiritistas vienen marcadas precisamente desde el momento que es creado por Allan Kardec el neologismo del espiritismo, que es a partir de la presentación del Libro de los Espíritus en el año 1857. Debemos de agradecerle precisamente a José Plácido Sansón, que fue el iniciador precisamente de estos encuentros, de estas reuniones. Concretemos también que desde 1861 a 1865, el general Primo de Rivera, personaje importante en la historia de España, dirige precisamente la Sociedad Espiritista. Van creándose una serie de centros a lo largo de la presentación del espiritismo en París y son muchos los periódicos que se publican, las revistas, los encuentros, los grupos. Antes de la Guerra Civil existían en España más de 200 grupos reconocidos espiritistas, lo cual nos indica el gran interés, el gran movimiento que el espiritismo en España había tenido. Fíjate, por ejemplo, que el 26 de agosto del año 1873 se presenta a las Cortes Constitucionales una proposición de ley para incorporar el espiritismo a las universidades de filosofía, de letras y de ciencias, y es presentado por José Navarrete. Esto no pudo llevarse a cabo porque posteriormente el golpe de Estado del 3 de abril del año 1874 pues lógicamente anula y paraliza todo aquello. ¿Y dentro de la población madrileña podríamos destacar alguno de estos madrileños célebres que haya participado también del espiritismo? Pues te tengo que hablar, por ejemplo, del vizconde de Torres de Solanot. Él era el dirigente de un grupo espiritista que era citado precisamente por la revista espiritista de Allan Kardec en París, que es el Grupo Marieta. El Grupo Marieta estuvo trabajando desde 1877 a 1882, donde se manifestaban los espíritus a través de este espíritu que se llama Marieta y que regaba de flores a todas las personas que estaban allí presentes. Fue un hecho extraordinario que lógicamente trascendió al exterior. En el lugar donde nos encontramos, Juan Miguel, estamos rodeados de un montón de fotografías de todo tipo de intelectuales. ¿Nos podrías exponer un poquitín quién suele participar en vuestras actividades? Nosotros todos los viernes tenemos conferencias públicas donde el conocimiento espiritual y todo lo relacionado con él pues se expone. Los miembros de la casa somos fundamentalmente la base para que expliquemos y divulguemos este tipo de conferencias que son tan interesantes para todos. Pero paralelamente, desde hace muchísimos años, nosotros estamos aquí del año 96, imagínate, desde entonces pues somos atendidos, somos asistidos por otros compañeros que son escritores, son intelectuales, personas muy vinculadas también al mundo del conocimiento, al mundo esotérico, y entre ellos pues como podemos ver en las fotografías, pues inclusive estás tú mismo, Miguel, ¿no?, que nos has asistido varias veces, pues tenemos desde Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, David Sentinella, José Guijarro, en fin, podríamos citar infinidad de personas que a lo largo de este tiempo han venido por aquí a dar conferencias y que son
compañeros y amigos nuestros con los cuales no solamente vienen y tenemos una relación de conferencia, sino también tenemos una amistad, porque luego pues solemos coincidir casi siempre pues en los centros culturales, también coincidimos en los congresos, etc. Estamos muy vinculados todos en este aspecto. Hay una frase que lo dice mucho Jesús Callejo, y dice que el que no ha venido a dar conferencias a la Asociación Espírita no es nadie. Después de este estupendo testimonio de Juan Miguel Fernández, termina la visita de hoy. Espero que os haya gustado tanto a vosotros como a todos los espíritus que os están rodeando. Hasta pronto.